paciente de 72 años me dijo una vez: «Doctor, llevo haciéndolo de la misma forma desde hace 50 años, pero últimamente algo no se siente bien. No estaba enfermo, no tomaba ningún medicamento nuevo, pero había algo que, sin que lo supiera, estaba dañando su cuerpo en silencio: la masturbación. No el acto en sí, sino la manera en que la practicaba. Y no tenía idea de que eso estaba afectando su corazón, su próstata e incluso su capacidad de sentir placer». Soy el Dr. Ray Serrano, urólogo con más de 60 años de experiencia ayudando a hombres mayores de 60 a mantener fuerza, circulación y confianza, sin pastillas, sin vergüenza y sin adivinar. Siempre se ha dicho que es saludable, y en muchos casos lo es. Pero después de los 60, ciertos hábitos privados pueden volverse silenciosamente dañinos, sin una sola señal de advertencia. En este video te voy a mostrar los 7 errores más comunes que los hombres mayores cometen al masturbarse y cómo corregirlos antes de que afecten tu energía, tu rendimiento o tu salud a largo plazo. Y el error número 6 es el que casi todos cometen. Así que vamos a empezar. Pero antes de entrar en materia, si todavía no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo y activar la campanita. Así no te perderás ningún consejo futuro dirigido específicamente a hombres mayores de 60. Y si este video te resulta útil, escribe un menos y un en los comentarios. Si no, escribe un menor. Tu opinión me ayuda a crear mejor contenido para ti. Ahora veamos más de cerca el primer error, uno que se ha vuelto cada vez más común en los últimos años y que está reprogramando en silencio cómo el cerebro y el cuerpo responden al placer. Error número 1. Usar pornografía como principal estímulo. A lo largo de los años he atendido a incontables hombres, por lo general entre sus finales de los 60 y principios de los 70, que se sientan frente a mí con la misma preocupación silenciosa: «Doctor, ya no siento casi nada. Es como si mi cuerpo se estuviera apagando y no sé por qué». Casi siempre les hago una sola pregunta: ¿con qué frecuencia recurres a la pornografía? Y en la mayoría de los casos bajan la mirada, no por vergüenza, sino porque nunca se imaginaron que eso podría estar haciéndoles daño. Verás, cuando pasas de los 60, tu sistema de dopamina, el encargado del placer y la motivación, ya no es tan agudo ni tan flexible como antes. Ver vídeos de contenido adulto de alta intensidad y velocidad inunda el cerebro con una estimulación para la que nunca fue diseñado. Y cuando repites eso día tras día, semana tras semana, el cerebro se adapta de la peor manera, empieza a insensibilizarse. Eso significa que lo que antes te generaba placer, el contacto real, la intimidad auténtica, empieza a apagarse. El tacto ya no se siente igual, tu cuerpo no responde con la misma rapidez, y aunque estés físicamente sano, tu capacidad de conexión profunda y placer verdadero desaparece en silencio. Lo más trágico es que muchos hombres mayores se culpan a sí mismos, piensan que simplemente están envejeciendo. Pero en realidad no es la edad, es la sobreestimulación. Y si no reinicias el sistema de respuesta de tu cerebro, ese entumecimiento puede durar años, incluso décadas. Así que si has notado una baja en tu sensibilidad, tu capacidad de conexión o tu satisfacción general, no lo ignores. Este primer error podría ser la causa oculta de todo. Y lo más sorprendente es que el siguiente error no tiene nada que ver con lo que ves, sino con dónde lo haces, y cómo ese entorno daña tu cuerpo de forma silenciosa y casi invisible. Error número 2. Masturbarse sentado en el inodoro. Este puede parecer inofensivo al principio, incluso práctico. Con los años, he hablado con muchos hombres mayores que admiten, en voz baja, que el baño se ha convertido en su espacio privado. No solo para la higiene, sino también para liberar tensión. Es el lugar donde nadie interrumpe, donde la puerta se cierra con llave, y donde todo parece más seguro. Pero lo que no se dan cuenta es que masturbarse sentado, especialmente en el inodoro, puede estar haciendo mucho más daño del que imaginan. A medida que envejecemos, la circulación se vuelve uno de los sistemas más importantes a proteger. El flujo sanguíneo es la base del buen funcionamiento sexual, la salud prostática e incluso la recuperación después del clímax. Pero sentarse durante periodos prolongados, especialmente en esa posición encorvada y apretada que muchos adoptan en el baño, restringe el flujo de sangre a la zona pélvica, presiona la próstata, tensa el suelo pélvico y daña poco a poco los nervios que ya de por sí son más frágiles con la edad. He visto el patrón una y otra vez.
Hombres en sus 60 y 70 desarrollan inflamación después de orinar, goteo, dificultad para vaciar completamente la vejiga o incluso molestias en la ingle. Pero nunca conectan esos síntomas con este hábito privado. Y te lo digo como urólogo que ha revisado escáneres, escuchado historias y hecho seguimiento de casos. Esta posición aparentemente inocente puede desencadenar una cadena de efectos que con el tiempo afectan desde la intimidad hasta la micción. La solución no es complicada. Solo hace falta conciencia. Si esto te suena familiar, considera cambiar de entorno. Mastúrbate de pie, recostado o en una postura que le dé espacio a tu pelvis para respirar y circular. Créeme, tu próstata te lo está suplicando en silencio. Y si este error te pareció sorprendente, espera escuchar el siguiente. Es algo que la mayoría de los hombres mayores hacen sin darse cuenta y que, en secreto, está reprogramando su cuerpo para sentir cada vez menos. Error número 3. Apurarse durante la experiencia. Uno de los hábitos más comunes que observo en los hombres mayores, sobre todo en aquellos que han pasado décadas lidiando con estrés, rutina o que aprendieron a hacer las cosas rápido y en silencio, es apresurarse durante el acto de autoplacer. Lo tratan como una tarea que hay que completar rápidamente, un momento que hay que superar en lugar de algo que se debe sentir y disfrutar plenamente. Pero aquí está el problema. Después de los 60, tu cuerpo ya no funciona bien bajo presión, ni literal ni emocional. He escuchado muchas veces, doctor, solo quiero acabar, no tengo tiempo para entretenerme. Pero cuando te apresuras, envías a tu sistema nervioso a un estado de tensión. El ritmo cardíaco se acelera demasiado rápido, los vasos sanguíneos se contraen y los beneficios hormonales del clímax como la oxitocina, la dopamina o la serotonina no alcanzan su verdadero potencial. Puedes eyacular, sí, pero tu cuerpo no recibe la verdadera recompensa. En lugar de sentirte satisfecho, te sientes vacío. En lugar de energizado, te sientes agotado. Y lo peor de todo es que este patrón enseña a tu cuerpo que el placer debe ser rápido, superficial y desconectado. Con el tiempo, empiezas a perder sensibilidad. Te cuesta mantener la excitación. Y mantener el interés con una pareja se vuelve un reto. Y todo el tiempo, tú crees que se trata simplemente de la edad. Pero no lo es. Es el hábito de la urgencia, un patrón que en silencio te está robando algo mucho más poderoso que solo unos minutos de alivio. Ralentiza. Permite que cada momento sea intencional. Tu cuerpo todavía es capaz de sentir profundamente si le das el espacio para hacerlo. Respira. Haz una pausa. Ya no hay una línea de meta. Solo existe el presente. Y hablando del presente, la mayoría de los hombres ni siquiera se dan cuenta de que están descuidando uno de los grupos musculares más importantes del cuerpo masculino. Un sistema oculto que controla todo, desde la fuerza de la erección hasta el control de la vejiga. Ese es el siguiente tema. Y una vez que lo entiendas, todo lo relacionado con tu salud sexual puede cambiar. Error número 4. Ignorar el suelo pélvico. La mayoría de los hombres ni siquiera ha oído hablar de él. Y sin embargo el suelo pélvico es una de las partes más vitales de tu cuerpo, especialmente después de los 60. Es la base que sostiene la vejiga, la próstata y los órganos sexuales, el motor oculto que impulsa desde la erección hasta el orgasmo y el control urinario. Y cuando este grupo muscular se debilita o se descuida, todo comienza a deteriorarse en silencio, pero profundamente. Recuerdo a un hombre de unos 68 años, exatleta y orgulloso padre, que vino a consulta preocupado por una disminución en su rendimiento sexual. Doctor, me dijo, me alimento bien, hago ejercicio, pero algo ya no funciona. Lo que no sabía era que su suelo pélvico, que en su juventud era fuerte y activo, había quedado dormido. Años de estar sentado, de acumular estrés en el abdomen inferior y de ignorar esa parte del cuerpo, lo habían dejado desconectado y luchando por recuperar el control. Cuando te masturbas sin activar el suelo pélvico, o peor aún, si haces fuerza hacia abajo, estás ejerciendo presión innecesaria sobre la próstata y debilitando los músculos que deberían sostenerla. Con el tiempo, eso genera pérdidas de orina, goteo, erecciones de menor calidad y menos sensibilidad durante el clímax. No aparece de golpe. Se infiltra lentamente, año tras año. Pero hay buenas noticias. Puedes reactivar esos músculos. Basta con contraer suavemente la zona que usarías para detener el flujo de orina. Hacerlo durante la excitación sexual desarrolla conciencia y fortaleza.
Con el tiempo, este hábito tan simple puede restaurar no solo la función física, sino también la confianza. Y hablando de confianza, demasiada actividad o muy poca en esta área de tu vida puede desequilibrar todo tu sistema. Te sorprendería saber que la frecuencia, es decir, con qué frecuencia te tocas, juega un papel mucho más importante de lo que te han dicho. Error número 5. Una frecuencia demasiado alta o demasiado baja. Este es un tema que muchos hombres mayores evitan. Algunos se preocupan por hacerlo con demasiada frecuencia. Otros, en silencio, se preguntan si han pasado demasiado tiempo sin hacerlo. Y entre la vergüenza, la confusión y los consejos obsoletos, la mayoría de los hombres mayores de 60 terminan caminando un camino solitario y lleno de duda. Lo que he observado en mi práctica es esto: ambos extremos pueden hacer daño. Cuando un hombre se masturba con demasiada frecuencia por hábito, aburrimiento o emociones no resuelta, su cuerpo a menudo no puede seguir el ritmo. El nivel de energía disminuye, el tejido prostático se irrita y con el tiempo puede notar que tarda más en recuperarse o que pierde interés en la intimidad real. Ya no se trata de deseo sino de rutina, y eso apaga el sistema nervioso y drena la vitalidad. En el otro extremo, algunos hombres simplemente dejan de hacerlo, tal vez por efectos de medicamentos, problemas de salud, creencias religiosas o la idea de que ya están demasiado viejos. Pero lo que no entienden es que el cuerpo, como cualquier sistema, necesita circulación regular. La excitación sexual, incluso sin llegar al clímax, ayuda a mantener el flujo sanguíneo en los genitales, nutre las terminaciones nerviosas y mantiene la fuerza eréctil. Cuando eso desaparece por mucho tiempo, se instala la atrofia, el deseo se apaga y la puerta a la conexión física y emocional comienza a cerrarse sin previo aviso. No hay un número perfecto, pero para la mayoría de los hombres mayores de 60, 1 o 2 veces por semana, de forma consciente y con presencia, suele ser el punto ideal. Permite mantener la circulación, restaurar el ritmo hormonal y mantener el sistema vivo sin agotarlo. Recuerda, esto no se trata de reglas sino de escuchar. Tu cuerpo habla en voz baja con los años. La clave es aprender a oírlo. Y aun cuando la frecuencia es la adecuada, existe un error muy común que puede deshacer todo el progreso. Es algo que la mayoría de los hombres hace de manera instintiva, sin darse cuenta de que está dañando sus nervios y alterando la forma misma de su virilidad. Déjame mostrarte cuál es. Error número 6. Usar demasiada presión o fuerza. Este es uno de los errores más ignorados y más perjudiciales que veo en los hombres mayores. No puedo contar cuántos pacientes se han sentado frente a mí, frustrados y confundidos, diciendo cosas como: «Doctor, ya no siento lo mismo de antes», o «me cuesta mucho más que antes». Y detrás de esas palabras hay un hábito silencioso que jamás pensaron que podría hacerles daño: usar demasiada presión al tocarse. Lo entiendo. A medida que la sensibilidad disminuye con la edad, la respuesta natural es apretar más fuerte, presionar con más intensidad o intentar recrear esa sensación perdida con fuerza. Pero aquí está la verdad: tu cuerpo te está gritando que la fuerza no restaura la sensación, la destruye. Los nervios del pene son delicados, especialmente en los 60, 70 y más allá. Años de fricción agresiva, apretar con fuerza o depender de objetos o superficies que aplican demasiada presión pueden causar daño físico real, microdesgarros en el tejido, pérdida de elasticidad, e incluso cicatrices internas que generan curvaturas, disminuyen el flujo sanguíneo y causan dolor durante la excitación. Y no es solo incómodo. Puede cambiar permanentemente tu anatomía. Este tipo de trauma es un ladrón silencioso. No aparece de un día para otro, se acumula poco a poco, y para cuando notas la diferencia, el daño ya está bastante avanzado. Pero hay otra capa aún más profunda. Cuando un hombre siente que tiene que luchar para alcanzar el placer, se desconecta de la alegría del proceso. Se convierte en una batalla, en vez de algo sanador. Ese patrón mental por sí solo puede reprogramar la capacidad del cuerpo para relajarse y recibir. Así que adopta un enfoque más suave. Tu cuerpo lo merece. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Y hablando de desconexión, hay un último error que va más allá de la técnica, más allá del cuerpo. Es algo espiritual, emocional y profundamente común entre los hombres mayores, y puede ser el más dañino de todos.
Error número 7. Masturbarse sin emoción, sin conexión ni intención. Este es el error más invisible y muchas veces el más triste. No se trata de lo que haces, ni de cuántas veces lo haces, ni siquiera de dónde lo haces. Se trata de cómo te sientes al hacerlo. Con el tiempo, muchos hombres comienzan a ver la masturbación como un acto mecánico rutinario, vacío de sentido. Se convierte en una forma silenciosa de escapar de la soledad o en un hábito apagado que se realiza sin pensar, sin emoción, sin alma. He hablado con tantos hombres de más de 60 o 70 años que me dicen lo mismo. Ya no se siente como antes, o ni sé por qué lo sigo haciendo. Y la verdad es que sus cuerpos aún funcionan, pero sus corazones ya no están presentes. No hay conexión, no hay calor, no hay intención. Esa distancia emocional cobra factura, no solo mental, sino físicamente. Cuando la masturbación se hace sin emoción, el sistema nervioso se entrena para buscar placer sin propósito. Tal vez llegues al clímax, pero tu cuerpo no libera las hormonas que curan. No hay oxitocina que eleva el ánimo. No hay dopamina que enciende la motivación. Solo queda una sensación de vacío, una sombra de lo que solía ser. Y más allá de eso, se refuerza la idea de que el placer es algo que se hace en silencio, en soledad, sin alegría. Pero no tiene por qué ser así. Incluso el placer en soledad puede ser sagrado, consciente y transformador. Puede ser un momento para reconectar con tu cuerpo que envejece, no desde la vergüenza, sino desde la gratitud. Tu cuerpo aún es tuyo, aún siente, aún importa. Ahora que hemos explorado los 7 errores, es momento de juntar las piezas, porque la verdadera transformación comienza cuando entiendes cómo reconstruirte, cómo reconectar con fuerza, con confianza y con vitalidad a cualquier edad. Tu cuerpo todavía te está hablando. Si has llegado hasta aquí, quiero hablarte no solo como médico, sino como alguien que respeta profundamente el camino en el que estás. A lo largo de los años, he visto a muchos hombres buenos luchar en silencio. Culpan al tiempo, culpan a la edad, algunos incluso se culpan a sí mismos. Pero la verdad es que nunca se nos enseñó a cuidar de nuestro cuerpo a medida que envejecemos, especialmente cuando se trata de sexualidad, de placer, de conexión. Acabas de conocer los 7 errores más comunes que cometen los hombres mayores con la masturbación. Y ninguno de ellos nace de la pereza o de la ignorancia. Todos nacen del hábito. De décadas haciendo lo que antes funcionaba, sin darse cuenta de que el cuerpo, como la vida, cambia. La circulación se vuelve más lenta, la próstata más sensible, el sistema nervioso menos tolerante al descuido o al exceso de fuerza. Y el corazón, ese corazón que antes solo buscaba sensación, ahora busca algo más profundo, significado. Quiero que quede claro, no hay nada vergonzoso en tocarte a ti mismo. No hay nada malo en buscar consuelo, alivio o incluso alegría a través de tu propio cuerpo. Lo que se vuelve peligroso es cuando dejamos de prestar atención, cuando actuamos por rutina, cuando desconectamos, cuando asumimos que lo que antes funcionaba, funcionará siempre. Porque cada uno de estos errores, usar demasiado porno, masturbarse en malas posturas, apresurarse, descuidar el suelo pélvico, hacerlo demasiado o muy poco, aplicar demasiada presión o hacerlo sin emoción, tienen un denominador común, la desconexión. Y esa es la verdadera amenaza, no la edad, no el deseo, sino la pérdida silenciosa de la conexión contigo mismo, con tu placer, con tu vitalidad. Pero aquí viene la mejor noticia, no es demasiado tarde. Nunca lo es. Tu cuerpo sigue hablándote, aunque más suave, aunque le tome más tiempo responder, aunque no se sienta como antes, sigue vivo, y quiere tu atención, tu cuidado, tu respeto. Como un coche clásico, necesita un trato distinto con los años, pero eso no lo hace menos valioso. De hecho, lo hace más sagrado. ¿Qué puedes hacer ahora? Empieza por lo pequeño. Sé más suave. Sé más consciente. Redescubre tu cuerpo con intención, no con costumbre. Con curiosidad, no con culpa. Deja de perseguir el rendimiento y empieza a honrar la sensación. No tengas miedo de respirar, de hacer una pausa, de sentir. Y sobre todo, no dejes de creer que aún puedes conectar contigo mismo y con los demás. He visto a hombres en sus 60, 70 e incluso en sus 80 cambiar su salud, su intimidad y su energía por completo, el día que dejaron de ver la vejez como el final y empezaron a verla como una transición. Tú mereces esa transición, mereces volver a sentir, mereces vivir con conciencia, con fuerza y con dignidad, incluso en los rincones más privados de tu vida. Porque al final del día,
Esto no se trata solo de evitar errores. Se trata de recuperar ese poder silencioso que todavía vive dentro de ti. Y te lo prometo, aún está ahí. Ahora toma todo lo que has aprendido, aplícalo con suavidad y recuerda, tus mejores años no están detrás de ti. Están en cómo elijas vivir este próximo capítulo, con cuidado, con sabiduría y con orgullo. Si esto te ayudó, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otro hombre que también necesite escucharlo.